Bueno, yo soy Julia, soy de La Coruña, tengo 23 años y hice un voluntariado en Turquía de 2 meses, de corto plazo, y he estado 1 año en Francia, en París. Pues en Turquía, por ejemplo, lo que hacíamos era un poco por las mañanas les ayudábamos un poco con temas de proyectos de Erasmus+, Youth Exchanges y Training Courses y estas cosas, y por las tardes íbamos a un centro de gente con discapacidad, a estar con ellos, luego hacíamos actividades, íbamos a la universidad a promover, de hecho, fuimos alguna vez a la universidad a promover el voluntariado europeo, y Francia fue un poco más diferente, fue un trabajo un poco, hicimos bastante de todo, ¿no? Porque hicimos desde trabajo de oficina hasta trabajo como más de terreno, por así decirlo, o sea, todo lo que es pues, hacer un proyecto, todo lo que viene antes de redacción de dosieres, procesos, o sea, hacer como entrevistas para seleccionar a los candidatos que pudiesen venir, luego ir allí a los proyectos, coordinar el proyecto un poco en terreno, también dimos clases de inglés en diferentes residencias en París y diferentes talleres. Eran residencias, lo llamaban ellos, residencias intergeneracionales, que eran residencias en las afueras de París en las que había gente pues, de todo tipo, había desde personas más mayores hasta niños. Entonces, pues eso, normalmente lo que hacíamos, pues hacíamos a lo mejor 2 cursos de inglés, ¿no? Uno para niños y otro para adultos. O luego hacíamos eso, pues para los niños, una clase de teatro, porque había uno de mis compañeros que le gustaba un montón el teatro, pues era un poco así, ¿no? Por ejemplo, yo con uno de mis compañeros éramos los que hacíamos los cursos de inglés, que los hacíamos de cero, y además los hacíamos, me acuerdo perfectamente, los hacíamos normalmente los miércoles. Y nada, pues los 2 días antes otros nos juntábamos y decíamos, a ver, venga, ¿para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No sé qué, y luego también te daba mucha libertad, o sea, tú podías decir, pues te apetece proponer bueno, yo se lo llamaba un atelier de estos, pues venga, pues podemos hacer esto, hacemos lo otro, o sea, la verdad que muy dinámico. Yo es que me fui a París y no hablaba nada de francés, o sea, nada. Entonces al principio sí que era un poco más complicado coordinar, yo estaba como allí y decían, bueno, ¿quién quiera practicar inglés? No sé qué, porque al final, a ver, ¿sabes? Con niños pequeños o con gente más mayor, pues que a lo mejor no ha podido o no ha tenido acceso a aprender inglés, pues era todo un reto, ¿no? Porque ni ellos se podían comunicar conmigo ni yo con ellos, entonces pues más o menos como podíamos nos comunicábamos, pero luego ya hacia mediados, que ya hablaba francés, ya bien. Al principio, o sea, fue un poco un reto, ¿no? Porque yo ya iba diciendo, yo vengo aquí a aprender francés, ¿no? Vivir la experiencia, pero también a aprender francés. Y yo me acuerdo que me habían dicho, tú no te preocupes, que en la oficina hablamos todos inglés, no hay problema, y yo decía, vale, genial, pero al final, ¿sabes? Si tienes alguna emergencia o tienes lo que sea, es como si estás aquí en una oficina toda de españoles y hay solo una persona que no habla español, no hablas en español, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o aprendes, no te queda otra. Entonces al final inmersión total, al cabo de 2-3 meses ya entendía las cosas y luego ya hablaba sin ningún problema. Sí que es verdad que o sea, yo animo a todo el mundo, o sea, quien pueda que vaya, pero también tienes que tener en cuenta que también es una realidad. Te estás yendo a otro país en una cultura que dices tú, vale, sí, es Europa, eso es parecido, sí, es parecido, no es a lo mejor un choque cultural tan grande como puede ser, pues no sé, China, pero sí que es verdad que es otra cultura y son otras costumbres, y que luego también muchas veces es como sacarte, no sé si esta expresión es vulgar del todo, pero sacarte tú un poco las castañas del fuego, porque sí que es verdad que puede haber gente que te ayude, pero también tú tienes que dejarte ayudar por los demás, porque hay mucha gente que a lo mejor se cierra en banda y dice no, yo no quiero saber nada, yo no quiero aprender, yo tal, y es lo peor que puedes hacer. O sea, tú cuando coges y tomas la decisión de decir me voy a otro país, lejos de mi casa, tienes que ir así, no puedes ir así porque si no, evidentemente la experiencia no la vas a vivir tan plenamente, por así decirlo, ni vas a aprender tanto, ¿sabes? Como de forma global, que animar a la gente, sí, yo la animo, o sea, pero totalmente, o sea, ojalá todo el mundo tuviese la suerte de vivir lo mismo que he vivido yo, porque ha sido una experiencia increíble, tanto en Turquía como en Francia, pero también tienes que ser consciente de que vas a donde vas. Es lo mismo, pero, a ver, es como para todo. En
en la vida, ¿no? Cuando empiezas un trabajo nuevo, lo que sea, pues tienes que empezar con ganas. Si llegas aquí, tú imagínate, por ejemplo, cuando has empezado tú a trabajar, si llegas a hacer las prácticas, estás así de brazos cruzados y sin buena actitud, pues hoy a lo mejor no estabas aquí haciendo esta entrevista conmigo, ¿sabes? Entonces, pues eso, es tener esa fortaleza mental y el decir, pues venga, vamos a hacer esto y vamos a sacar el máximo de esto. En Turquía vivíamos en un piso y éramos 8 en el piso, ¿vale? Éramos 8 voluntarios y bueno, a mí me pareció toda una experiencia porque éramos 8 voluntarios y todos de países diferentes, o sea, estábamos 2 españolas, una portuguesa, una de Georgia, uno de Estonia, un egipcio, un turco y una chica ¿de dónde era? De este país que está, de Azerbaiyán. O sea, os podéis imaginar, y una cocina para todo el mundo. Entonces, claro, era súper gracioso, porque claro, los turcos y la de Azerbaiyán cenaban a las 5 de la tarde, luego las españolas íbamos a las 9, luego además, más o menos, teníamos todos lo mismo, pero todo el mundo cocinaba pues cosas distintas. Empezaba de repente a oler a especias y ya decíamos la española y yo, ahí está la de no sé dónde haciendo no sé qué, ¿sabes? Y luego decían, mira, pues he hecho esta sopa, y la probabas y decías, ah, pues mira, está bien, pues vamos a hacer una tortilla nosotras, ¿sabes? Y la verdad que estuvo muy bien. Lo que pasa que en París también fue distinto porque yo en París vivía yo sola en un estudio pequeñito, o sea, pero la verdad que muy bien, porque al final sí que es verdad que está guay lo de vivir en comunidad, pero también durante un año a lo mejor o sea, no que se te haga cuesta arriba, pero también necesitas como tu espacio, por así decirlo. Sí, yo me acuerdo, además, por ejemplo, también que luego, que es súper importante, ¿no? Cuando estás como en el ámbito internacional, porque lo que se considera a lo mejor aquí de buena educación, allí se considera de súper mala educación, porque yo me acuerdo uno de los primeros días en la ONG que había venido, bueno, una chica había venido con unos pasteles y no sé qué, y normalmente aquí por educación tú si te ofrecen unos pasteles, al principio pues dices, ay no, gracias, tal, ya cojo luego, muchísimas gracias, pero cojo luego. Claro, yo hice eso y me dijeron, ¿qué pasa? ¿No te gusta? ¿Qué te pasa? O sea, y se lo tomaban fatal, o sea, era como una falta de educación horrible para ellos, y yo diciendo, no, lo siento, que es que en España es del revés, tal, y me decían, vale, pero no sé qué, ¿sabes? Al final, que son tonterías, pero... O luego, por ejemplo, también con las horas de las comidas, que eso me pasó en Francia, es que en Francia comían pues a las 12, ¿sabes? Y aquí pues comes a las, ¿qué? 2 y 3 incluso a veces, ¿no? Y cenaban a las 7 de la tarde, entonces pues bueno, y así cosas distintas, es que no sé, bueno, luego claro, el tema de las especias en Turquía, pues os podéis imaginar, o sea, ahí eso de repente empezaba a oler, que yo no sé a qué olía aquello, pero bueno, estaba todo increíble, la verdad. Yo creo que ayuda mucho, o sea, porque al final tú, o sea, como dice la gente, no, tú eres de donde naces y tú pues has vivido, por ejemplo, yo que he vivido toda mi vida en La Coruña y tienes unas ideas de lo que está bien y lo que está mal, cuando te juntas con gente de culturas pues súper diferentes y de religiones distintas, tienen otro tipo de ideas. Al final, más o menos, es el mismo enfoque de vida, pero, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo hablando con una tía mía antes de irme, que me decía que estuvo viviendo muchos años fuera, ¿no? Y me decía, claro, por ejemplo, tú tienes preconcebido que ducharte una vez al día es de una persona limpia, ¿no? Y yo decía, sí, claro. Bueno, pues a lo mejor otra persona, otra cultura, lo ve una guarrada porque se ducha 2 veces al día, ¿sabes? Como tonterías así, y dices tú, pues es que tienes razón. O, por ejemplo, yo qué sé, yo me acuerdo una vez estábamos en la oficina y una chica que era musulmana de repente se puso allí a rezar en medio de la oficina y tú te quedas como, ¿cómo? Que ¿sabes? Allí extendió la alfombra, allí se puso y claro, tienes que estar también un poco siempre abierto ¿no? Y a ver otras cosas que para ti pues no son normales, pero para otra gente sí que lo son. Sí, mira, por ejemplo, en Turquía yo me quedé, o sea, fue una pasada ¿cómo se dice? La cálida y o sea, la gran bienvenida que te da la gente allí, ¿no? Porque al principio yo me acuerdo antes de irme que decía, Turquía, no sé qué, es que estás loca, siendo mujer, país musulmán, y yo, a ver, calma, o sea, no creo que vaya a ser para tanto, y llegué allí, o sea,
os lo prometo, nunca había visto gente tan buena, tan agradable. Yo me acuerdo los jueves, todos los jueves en el pueblo en el que estaba se hacía un bazar, ¿no? Y vendían pues eso, que sí, fruta, verdura, ropa, vendían como un poco de todo. ¿Qué pasa? Que ellos hablaban turco y yo no hablaba turco, ni hablaba ni inglés, ni español, ni francés, nada. Entonces te comunicabas un poco como por señas, ¿no? Y veías en la gente, o sea, como buena intención. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que tú ibas allí y decían, turc no, y yo, no, española, española. ¡Ah, España, no sé qué! No, tal. Y me acuerdo que les comprabas unos tomates y te decían, toma, gift, y yo, pero que no, gift, y él, que sí, toma, no sé qué, o sea, y que luego te trataban allí, o sea, y la gente, los mismos turcos de la ONG que hablaban inglés, o sea, súper pendientes, siempre te llamaban, te preguntaban cómo estás, independientemente de que estuvieras con todo el mundo del piso, ¿no? O sea, increíble. Luego, ¿qué pasa? Que también es verdad que, por ejemplo, en París fue un poco más distinto, porque al final París siempre lo dicen hasta los propios franceses, ¿no? Que va un poco aparte de lo que es Francia, o sea, está como París y Francia, y al final es una ciudad enorme que hay gente de todas partes, y lo mismo que si te vas, no sé, pues a Madrid o a Barcelona, al final son ciudades tan grandes con un ritmo de vida tan acelerado que la gente parece que, ¿sabes?, no tiene el tiempo para pararse a hablar contigo y ser simpático a veces, ¿no? Pero bueno, también, ¿sabes?, es lo que hay un poco de todo. Creo que cuando eliges el proyecto, o sea, bueno, evidentemente el proyecto es importante en sí porque al final le vas a dedicar a lo mejor al día, pues que unas 5 o 6 horas, y luego, o sea, tu vida va a girar, no es que vaya a girar tu vida allí en torno al proyecto, pero sí que te va a ocupar la mayor parte del tiempo y que tú vas allí, ¿no?, para hacer el voluntariado. Pero también sí que es verdad y es muy importante saber a dónde vas y en qué sitio vas a estar, y también yo creo que influye mucho qué tipo de persona eres, ¿no? Y qué es lo que buscas, porque por ejemplo, no sé, en mi caso concreto, yo digo, vale, pues en un pueblo como estaba en Turquía, 2 meses sin problema, pero a lo mejor un año ya se me hace más cuesta arriba, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, cuando me salió lo de París, dije yo, pues allá vamos, porque al final, ¿sabes?, París es una ciudad enorme, tienes un mogollón de oferta cultural, museos, pues tienes la posibilidad de conocer a muchísima gente y muy diferente, y a mí eso me ayudó un montón. Pero luego a lo mejor otra persona dice, pues yo quiero estar en un pueblo en medio de la nada, rodeada de animales, y los fines de semana, yo qué sé, pues ir a un centro de acogida de animales a cuidar a los animales y meditar y tomarme un té matcha. Bueno, pues genial, ¿sabes? Es también válido, pero también a la hora de decir, yo creo que tienes que tener en cuenta también al sitio al que vas. Es importante, porque influye mucho también. Me acuerdo que me había dicho mi tía, me había mandado un audio y me dijo, mírate los voluntariados de la Fundación Paideia, que creo que están muy bien. Y yo, bueno, pues vamos a mirarlo. Y vi eso de las charlas informativas y fui y tal, y dije yo, bueno, pues voy a buscar y a ver qué sale. Y yo estaba como un poco abierta a todo, ¿no? Porque al final es como tienes que ir. Y yo me acuerdo que, Paola, tú me habías dicho, mira también los grupos de Facebook. Y yo, ¿pero qué grupos de Facebook? O sea, me creé una cuenta de Facebook para mirar los grupos de voluntariado. O sea, yo busqué de todo lo habido y por haber, y al final me salió lo de, pues eso, hice la entrevista con los de Turquía y dije yo, pero esta gente me encanta. O sea, hice la entrevista y dije yo, pero a mí esta gente me encanta. De hecho, me acuerdo perfectamente que acabé la entrevista y les dije, bueno, ¿cuándo me decís si puedo venir o no? Me dijeron, cuando quieras. Y yo, pues sin pensarlo, cojo ya mañana mismo el billete y allá me voy, ¿no? La experiencia fue tan buena en Turquía, dije yo, pues venga, pues vamos a hacer uno de un año. Y yo quería seguir un poco, ¿no?, como en el mundo pues internacional, por así decirlo, ¿no? Y decía, pues si ya sé español e inglés, ¿qué me falta en francés? Pues vamos a buscar algo en Francia. O sea, yo no sabía que iba a acabar en París, yo es que apliqué en cosas en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo, o sea, y al final, que también es importante, ¿no?, pero para todo, que también tienes que saber moverte y tienes que estar también dispuesto a recibir muchas respuestas negativas, o respuestas negativas o directamente que no te contesten. Pero bueno, también no te lo puedes tomar personal, porque, ¿sabes?, a lo mejor son organizaciones pequeñas que no tienen el tiempo, ni los recursos, ni la gente para responder a las personas, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, ahora cuando yo me iba en París, se abría otra vez, ¿no?, para los nuevos voluntarios, claro, y te llegaban 70 solicitudes, más seguir trabajando en los otros proyectos. Entonces es que a veces no tienes el tiempo para responderle a
a todo el mundo, ¿no? Entonces tienes que tener eso un poco en cuenta. O sea, yo acabé la carrera ese verano, ¿no? Me acuerdo perfectamente, además, presentación de TFG en inglés, no sé qué, bueno, presento el TFG, tal, y me acuerdo perfectamente, claro, cuando acabé el TFG me dijo, no, profesora, estás aprobada, ¿no? Y dije yo, bien, tal, no sé qué, claro, me acuerdo perfectamente de entrar en mi coche, sentarme y decir, vale, ¿ahora qué? ¿Sabes? ¿Ahora qué? Porque al final, ¿sabes? Cuando acabas el cole, la carrera, tienes como una continuidad, ¿sabes? El primer año, segundo año, cuarto año. Dije yo, vale, ¿ahora qué? Y encima yo es que estudié ADE, o sea, que ADE tienes, no sé, recursos humanos, auditoría, consultoría, fiscalidad, oposiciones, tienes de todo, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? O sea, porque no sabía qué hacer y yo decía, vale, todo, o sea, yo le preguntaba a mis amigas, el máster. Y claro, yo decía, o sea, voy a hacer un máster porque una asignatura de la carrera puede que me haya gustado y voy a hacer el máster en eso y ya voy a, o sea, no condenar, porque luego al final te puedes redirigir, ¿no? Pero ya voy a dedicar toda mi vida a eso. Y dije yo, no, vamos a darnos un tiempo de reflexión. Y dije yo, voy a buscar a ver qué hago. Y fue cuando mi tía me dijo, bueno, ya me lo había dicho antes y me acordé, ¿no? De lo de mi tía del voluntariado y dije yo, pues lo voy a mirar. Y así fue, y de hecho es que me sirvió un poco para redirigir, porque ahora también me sirvió un poco pues para darme cuenta, ¿no? Porque al final, al estar trabajando en organizaciones y estar en contacto con muchísima gente de partes distintas, pues ahora, por ejemplo, en vez de ir por el tema más de ADE, pues estoy planteándome hacer el máster en cooperación o en políticas públicas, que no tiene mucho que ver con lo que estudié, ¿no? Entonces, pues eso. Y cuando estuviste buscando proyectos también, ¿ibas enfocada a algo relacionado con tus estudios o querías pues, intentar probar algo diferente? No, a ver, yo la verdad es que iba un poco, ¿sabes? Tienes que ir un poco abierta a todo, ¿no? Y dejar que las cosas te sorprendan. A ver, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces sabemos lo que no, pero no sabemos lo que sí. Yo, por ejemplo, yo sabía que, por ejemplo, no sé, soy nula en bricolaje, se me da fatal. Entonces, un proyecto que era para hacer, yo qué sé, casas de bricolaje, de estar ahí con martillo y madera, pues yo, o sea, no me veía ahí no porque no pudiese, sino porque a lo mejor lo hacía y o sea, es que soy, de verdad, soy pésima, o sea, no soy capaz de montar un mueble de Ikea, me voy a poner a hacer casas, ¿sabes? Que a lo mejor se le cae en la cabeza, se cae una tabla a uno, ¿sabes? O algo así. Entonces, eso, pero yo al final tienes que ver un poco, porque luego también muchas veces ponen una descripción, pero luego realmente la descripción, o sea, que sí que va alineada, pero también vas a sacar mucha más información de la página web, redes sociales y te puede dar como una visión un poco más global, o sea, tampoco te puedes cerrar en banda A, por así decirlo. Que, hombre, algo tienes que preparar, ¿no? No puede ser que te pregunten, ¿qué sabes de nosotros? Y que digas, pues no sé. ¿Sabes? No puedes ir así, ¿no? Pero a ver, tampoco es preparárselo, te diría mucho, o sea, leer un poco de la organización y luego, pues, no sé, ¿sabes? Saber qué te van a hacer las típicas preguntas de preséntate, cómo te llamas, qué has hecho, qué es lo que te gusta, por qué has aplicado a este proyecto y no a otros, este tipo de cosas, ¿no? ¿Y estabas cómoda en las entrevistas? Sí. Sí, o sea, a ver, también es súper importante, ¿no? A la hora yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando haces una entrevista ya en los primeros minutos te das cuenta si podrías encajar o no, ya por cómo va la entrevista, que luego nunca se sabe, ¿eh? Pero sí, no, en general no... O sea, la gente... A ver, también en el ámbito asociativo, por así decirlo, normalmente la gente es como mucho más cercana, mucho más abierta, es diferente, no es como tan formal o no sé, o por ejemplo que buscan, ¿sabes? Evidentemente las entrevistas no buscan que te pongas nervioso, ¿sabes? Porque a lo mejor sí que es verdad que alguna entrevista de trabajo más corporativo, por así decirlo, pues a lo mejor te encuentras a uno de recursos humanos que está así. ¿Y qué has hecho? ¿Y por qué? Tal, no es así para nada, o sea, de las entrevistas que yo he hecho, todo lo contrario, la verdad. La cantidad de dinero que te daban sí que es verdad que te daba para eso, para vivir allí. Luego ya si querías hacer viajes y eso ya corre más de tu cuenta. O sea, no vas allí, o sea,
vas allí más por la experiencia, no vas allí a ganar dinero, porque, ¿sabes? Para ganar dinero pues te buscas un trabajo propiamente dicho, ¿no? No un voluntariado. Pero también es verdad que, claro, que el alojamiento lo tienes cubierto, o sea, que el dinero que te dan pues eso es para comida, gastos y tal. Pues la verdad, bueno, evidentemente o sea, es como organización de origen, se dice así, ¿no? Organización de origen, de envío, perdón, organización de envío, pues al final, pues lo que es repasar contigo, pues porque al final sí que es verdad que es algo relativamente nuevo, por así decirlo, ¿no? Entonces estás un poco perdido y la verdad que desde el minuto uno, pues eso, siempre súper pendientes diciendo, pues puedes aplicar a esto, puedes hacer esto otro, mírate los grupos de Facebook, mírate no sé qué, si necesitas cualquier cosa te ayudamos, o sea, siempre, sí que es verdad, siempre súper pendientes y siempre cuando necesitabas ayuda, ¿no? Que tenías alguna duda, sí que es verdad que ahí estabais y luego también, por ejemplo, a la hora de revisar el Learning Agreement, ¿no? El contrato, por así decirlo, ¿sabes? Yo me acuerdo perfectamente de ir un día a la fundación, ver el contrato con calma, de decir, mira, pues esto, a lo mejor, pues oye, pues pregunta esto otro, mira esto, y luego también es verdad que, ¿sabes? No está bien comparar, ¿no? Pero yo por amigos míos que también que he conocido allí, que han ido, sí que es verdad que durante toda la experiencia pues, de sus organizaciones de envío no sabían nada. Y sí que es verdad que pues, Fundación Paideia de vez en cuando, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Necesitas ayuda con algo? Si necesitas lo que sea, aquí estamos. Y eso al final también se agradece un montón, ¿no? Saber que tienes a alguien, bueno, evidentemente que tienes, ¿sabes? A tus amigos, familia y tal, pero también tener el respaldo de una organización de decir, bueno, si pasa algo, sé que están ahí, pues o sea, es un puntazo, la verdad. Problemas, es que la verdad es que no. O sea, porque yo además me acuerdo que una de tus compañeras, ahora mismo me vais a perdonar porque no me acuerdo del nombre, que me acuerdo que no sé si en qué reunión había sido, si fue la segunda vez que fui, había dicho, si no dais señales de vida, es que todo va bien. Entonces, claro, cuando me escribiste tú, Paola, la primera vez, me acordé de tu compañera y dije yo, la cosa va bien entonces, y la verdad es que no tuve ningún tipo de problema como tal, de decir, echo de menos mi casa, me vuelvo a España, pero bueno, también es eso, es un poco yo creo que también la actitud, ¿no? Porque al final es eso, estás solo en un país y tienes que ir un poco con esa mentalidad de, vale, voy a aprovechar todo lo que pueda, voy a hacer todo lo que pueda y voy a conocer gente. Yo me acuerdo, o sea, que esto a lo mejor aquí no lo haces, ¿no? Pero yo me acuerdo en París, decir, bueno, pues me voy a meter en grupos de Erasmus, de españoles, por ver qué hay aquí, ¿no? Y al final, pues, lo típico, ¿no? Quedabais a lo mejor 30 o 40 personas, de esas 30 o 40 os llevabais bien 5, tal, y hicimos un grupo que de hecho a día de hoy siguen siendo muy, muy, muy amigos míos. Y bueno, y luego la gente que conocí en la ONG y eso, o sea... Sí, claro, yo es que ahora es eso, o sea, conozco gente de Túnez, de Marruecos, de Turquía, de Lituania, de Estonia, que dices tú, bueno, mi madre, ¿sabes? Y que de verdad que son, o sea, son muy buenos amigos, yo ya os digo, o sea, con los de París, sobre todo con el grupo de amigos que hice de españoles, es que, o sea, casi como mi familia, porque al final estamos todos solos allí. Y claro, no tienes lo de, ay, pues voy con mi padre, ay, pues hoy voy a comer con mi abuela, no, estás los unos para los otros y, o sea, súper, súper buenos amigos, la verdad. Hasta, sí que es verdad que tengo amigos, pues lo típico que a lo mejor en verano se fueron 2 meses a Kenia y por ahí, pero voluntariado europeo no, pero también te digo, porque la gente no lo conoce. O sea, mucha gente no lo sabe, igual que por ejemplo lo que son los Youth Exchanges en los training courses, es que nadie lo sabe, o estás metido un poco en el mundillo, conoces a alguien o no lo sabes. Yo tengo hablado con mis amigos que un poco el voluntariado europeo como que mete miedo, porque es imposible que sea así, que bueno, que todo, ¿sabes? Es como se ve muy perfecto, tiene trampa de cartón o algo. Pero, ¿sabes también?
Y luego, no, yo creo que luego también que es verdad, porque yo, o sea, una de mis amigas de la uni había venido conmigo a las charlas y ella era, ¡guau! Sí, yo me voy y tal, no sé qué, porque yo soy súper abierta y yo hago no sé qué, porque todo es maravilloso y la vida y tal, y yo voy, pero luego la gente no tiene, cuando llega el momento de la verdad, no tiene las narices de decir, me compro el billete y me voy, ¿sabes? Hay algo que te llama atrás, Kimson. Sí, muchas veces, ¿sabes? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando compré el billete de Turquía, que te dan como, ¿sabes? Los 10 minutos que tienes que aceptar la compra, yo estaba como, le doy, no le doy, le doy, no le doy, le doy, y dije yo, venga, sin pensarlo, 1, 2, 3, ya, ping, y le di, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que pasa es que también a veces es un poco desconocimiento, ¿no? Porque, pero eso ha pasado toda la vida, ¿no? Que al final salir de tu zona de confort, pues te da miedo, ¿no? Es como, yo qué sé, por ejemplo, cuando eres pequeño y te dicen, ay, pues te vas una semana a aprender inglés a Irlanda o te cambiamos de colegio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Al final cuesta, o sea, cuesta, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero al final es un paso, la verdad. A ver, yo creo que, o sea, yo creo que las personas, eso es como más a título personal, ¿no? Yo creo que las personas con las experiencias que tienen en la vida no es que cambien, sino que potencian o empeoran cómo son realmente, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias que sacan lo mejor de uno mismo y experiencias que pueden llegar a sacar lo peor, no sé, una situación límite, yo qué sé, pues a lo mejor que Dios no lo quiera, ¿no? Pero que tengas un familiar enfermo. Pues evidentemente vas a estar triste, no vas a sacar lo mejor de ti, pero una experiencia como puede ser, por ejemplo, eso en voluntariado, potencia al final, en mi caso, por ejemplo, potencio pues a lo mejor cosas que no tenías tan presentes, por así decirlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, tenía una profesora de inglés en el cole que me decía, eres muy buena en los idiomas. Yo decía, pero ¿qué dice que voy a ser yo buena en los idiomas? Que sí, que no sé qué. Pues claro, me fui a Francia y por oído, porque al final fue como aprendí francés, por oído, en 3 meses, 4 meses ya hablaba y ya entendía francés, ¿sabes? Entonces es eso, yo creo que son experiencias que potencian lo mejor de uno mismo. También yo siempre me considero una persona muy abierta, pero luego al final, conociendo gente de todas partes, pues eres aún más abierto, ¿no? Por así decirlo. No sé si me he explicado. Sí, o sea, lo mejoró. Yo, o sea, siempre he sido una persona bastante empática, ¿no? Y bastante abierta y todo eso, pero al final también estas experiencias como que te sueltan más, ¿no? Porque al final ves... A ver, al final es que no dejamos de ser todos personas, ¿no? Lo que pasa es pues, que por haber nacido en un sitio o en otro, haber crecido en un sitio diferente, tienes a lo mejor ideas distintas, hablas un idioma diferente y tienes que saber, que eso también es muy importante, tienes que saber adaptarte y saber ponerte en la piel de los demás, ¿no? Que eso muchas veces la gente, por desgracia, no es capaz. Y luego también aprender a no tomarte las cosas personalmente, ¿no? Yo eso lo he aprendido un montón porque al principio decías, no sé, imagínate, yo qué sé, ibas un día a la oficina y uno pues le decías buenos días y te giraba la cara y decías, pero yo, ¿qué he hecho tal? Pero es que a lo mejor es que tú no has hecho nada malo, es esa persona pues que bueno, que tiene una serie de circunstancias y que no tiene nada en contra de ti. Luego cuando des conferencias como me decía una amiga mía, luego cuando des conferencias en la Comisión Europea, no sé qué, yo sin mis inicios por en país de ella, chavala. Eso, hicimos un proyecto que se llamaba Llama, que era 15 días en una eco-village cerca de Toulouse, un pueblo literalmente un poco en el medio de la nada, y venía gente de España, Alemania y Francia. Pero la peculiaridad que tenía o sea, era un proyecto de Erasmus, pero la peculiaridad que tenía era que venía gente joven, pero también venía gente refugiada, ¿no? De más o menos eso, entre 16, 25, 26 años, pues que ya habían regularizado su situación y todo eso. Y yo recuerdo, pues sí, es verdad que tú muchas veces, ¿no?, en las noticias, llegan 150 personas en un cayuco a las Islas Canarias, no sé qué, y dices tú, ay, pobre gente, qué pena. Pero el estar con gente de tu edad, que te cuente de primera mano cómo han atravesado, por ejemplo, yo me acuerdo de, pues eso, de un chico, por ejemplo, que era de Mali,
y que cruzó, pues eso, que te contaba pues que cruzó el Atlántico y te contaba cómo lo cruzó y cómo vivió ese momento de llegar a España siendo menor, ser demandante de asilo, luego refugiado, que de Canarias te redirijan a la península y al final son cosas que te impactan, ¿no? O un chico, por ejemplo, que contaba que él era de Afganistán y estuvo 10 años en ruta para llegar a Francia. Entonces, que te lo cuenten de primera mano, gente que lo ha vivido, pues es que no es para nada lo mismo y sobre todo que te llevas una lección de vida súper importante, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, esta gente que no me quiero ni imaginar por lo que han pasado, que al final estén con una sonrisa y que ellos mismos hagan bromas de lo que han vivido. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, decían, pues, jova, no sé nadar y de repente nunca había visto el mar y me metí en una patera. Es que hay que ser tonto. Y tú le decías, pero por Dios, ¿cómo puede ser así? Hijo, ¿cómo puedes decir estas cosas? ¿Sabes? Y él decía, pues es que hay que vivir. Y yo decía, pues es que tienes razón. Decía, ¿sabes? Al final pues he conseguido llegar hasta aquí y pues estoy contento. O sea, al final me ha marcado lo que me ha pasado, pero he conseguido, por así decirlo, pues seguir, ¿no? Y yo creo que fue de las cosas así que más impactan, la verdad, porque no es algo que se vea todos los días, o sea, no tienes la oportunidad de hablar con este tipo de gente todos los días, la verdad. Claro, a ver, en medios no sé, porque no, ¿sabes? No soy periodista, pero sí que es verdad que hay al final, ¿sabes? Hay como un componente humano, al final son personas como nosotros, o sea, como nosotras, pero que te invitan, ¿sabes? Estas cosas te invitan a reflexionar, a decir, es que simplemente si llego a haber nacido al otro lado del Atlántico, o sea, Jesús, ¿qué digo? Al otro lado del Atlántico, al otro lado del Mediterráneo, es que mi vida probablemente no hubiera sido la misma, ¿sabes? Y simplemente por el hecho de haber nacido en un sitio diferente que no lo has escogido tú, o sea, te ha tocado pues por lo que sea, ¿no? Y ver esta gente que busca, o sea, es como, ¿cómo decirlo? O sea, tú ya has nacido con una oportunidad, porque al final al estar en España pues tienes otras oportunidades. Pero hay gente que, por desgracia, no ha tenido la misma suerte que tú. Y lo que hacen es salir de su país para buscar la misma oportunidad que a ti ya te ha venido por nacer donde has nacido y en la familia que has nacido. Entonces eso muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Pero es cierto, o sea, y son cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Porque una persona, con 16 años, llegar en una patera, ¿sabes? Porque dices tú, vale, sí, yo me he ido a Francia, vale, sí, pero te has ido a Francia, te has cogido un billete de avión, tenías una persona que te iba a recibir allí, sabías a dónde ibas, no fue, pues, ala, ve a Francia y bueno, a ver si vuelves, porque luego también es verdad que eso también me impactó mucho, que yo no lo sabía, en las rutas migratorias, a las niñas, cuando van a campos de refugiados y todo eso, una de las primeras cosas que se hacen es pinchar una vacuna para que no se puedan quedar embarazadas en 3 años. Claro, porque en las rutas migratorias luego también hay mucha trata de blancas, o sea, y a mí me lo contaba esta gente pues, que lo ha vivido, me decían, a los niños les pegan y a las niñas las violan. Entonces se ponen una vacuna que creo 3-4 años para que no te puedas quedar embarazada. ¿Planes para el futuro? Bueno, pues ahora mismo... De estas experiencias. Sí, bueno, a raíz de estas experiencias, pues ya os dije que me fui un poco por las ramas, que estoy pensando, pues eso, cooperación, políticas públicas y economía global y estas cosas. Y nada, ahora por ejemplo me voy a México, me voy ya el 28 de enero a hacer un internship de 6 meses en la USCRI, que es es una ONG, que es el Comité de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos en la parte de dirección regional y dirección estratégica. Entonces, pues nada, cuando vuelva ya os contaré qué tal y mi idea pues luego es pues hacer el máster y seguir un poco por este camino.
No, pero tienes que estar siempre abierto a lo que pueda pasar, ¿sabes? Y siempre ir como con la mentalidad abierta. Sí, eso siempre, yo creo que es lo más importante, pero para todo, no solo para irte de voluntariado, irte a otro país, para todo, porque es que si no vas así, las cosas a lo mejor no te salen bien, ¿sabes? Tienes que cometer errores para poder cambiarlos, porque lo que haces bien, ya lo haces bien, pero los errores tienes que buscar cómo los cambias y cómo lo haces, y aceptar siempre las críticas de todo el mundo, porque al final es lo que te hace llegar a otros sitios, la verdad. Entonces, yo, por supuesto, que animo a todo el mundo, o sea, ojalá, de verdad, ojalá todo el mundo pudiese vivir lo mismo que he vivido yo, que le impactase de una manera diferente u otra, que viviera una experiencia así, pero también tienes que ir con mentalidad fría, cabeza abierta y con ganas de decir, venga, pues yo voy a por ello, yo soy capaz de enfrentarme a esto del idioma, yo voy a ir a por todas. Siempre vas a sacar un nuevo conocimiento o cosas nuevas, y luego a lo mejor tú vas con miedo y acabas la experiencia y dices tú, ostras, pues a mí que me daba tanto miedo lo de los idiomas y al final se me ha dado bien, y mira, he hecho un mogollón de amigos y he conocido esto, y he estado en otro país, y he estado con otra cultura, y vuelves aquí y vuelves de otra manera, ¿no? Por así decirlo.